Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy su profesora Carol Lilo Ortiz y vamos a iniciar con el tema de números. Empezamos con el repaso general de números enteros. Entre los números enteros, bueno, primero los representamos con este símbolo de la Z. Este conjunto de números es un conjunto infinito. Están conformados por todos los números enteros negativos, por todos los números positivos, por el cero, el cual es parte de ese conjunto, es un número neutro. Es un conjunto ordenado, ¿verdad? Donde todos los positivos están a nuestra derecha, todos los negativos a la izquierda. Generalmente es un conjunto que utilizamos a diario, es un conjunto que utilizamos para contar, para sumar, para restar, para muchas cosas en la vida cotidiana. Nos iniciamos en la primaria con este tipo de números, en la parte de los números enteros positivos, ¿verdad? Aprendimos a contar, aprendimos a sumar, a restar inclusive, a multiplicar o a dividir con ellos. De ahí pasamos al conjunto de números racionales. Son todos los números que pueden representarse como el cociente o como la división de dos números enteros. Es decir, una fracción en común, donde A representa al numerador, B representa al denominador y B que sea distinto de cero para que esa división pues se cumpla y exista. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos formar cualquier cantidad de números racionales utilizando dos números enteros, ¿verdad? Representando estos como el cociente de esos dos números enteros. Ahora, ¿qué significa esto? Que podemos utilizar todos los números enteros a nuestra disposición, que son infinitos, para poder formar este tipo de números racionales. Ahora, los números racionales también tienen dos tipos de expansiones decimales. Una es una expansión decimal finita y la otra es una expansión decimal infinita periódica. En la primera, que son los que están aquí a la izquierda, 5 medios al hacer su división es 2,5. Es una expansión decimal finita porque tiene fin, termina, ¿verdad? Igual pasa con 3 quintos, que es 0,6. Hasta ahí llegó su división. Listo, su expansión decimal es finita. Pero a la derecha tenemos una división de 1/3. ¿Ok? 1 dividido entre 3 es 0,33, 33, se repite lo mismo, por lo tanto pasa a ser una expansión decimal infinita, pero periódica. Igual pasa con 8/3. Por lo tanto, esta expansión es una expansión decimal infinita periódica y pasa a ser un número racional. ¿Ok? Ahora, nos vamos al conjunto de números irracionales. ¿Qué son este tipo de números? Bueno, son todo lo contrario al conjunto de números racionales. ¿Ok? Aquí podemos decir que tanto el conjunto de números racionales como el conjunto de irracionales son enemigos porque no tienen nada en común. Este tipo de números son aquellos que no se pueden representar como el cociente o como la división de dos enteros, como los anteriores. Son los que tienen una expansión decimal infinita, pero no periódica, o sea, no se repiten sus expansiones decimales. Ejemplo, son todos aquellos radicales que a la hora de determinar su expansión decimal, automáticamente nos damos cuenta que tiene una expansión decimal infinita no periódica, son muy grandes, ¿verdad? Pero también porque estos radicales no me dan un número entero. Es decir, si buscamos en la calculadora o revisamos en la calculadora, ¿verdad? La raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2 son 4, ¿verdad? Me da un número entero, pero la raíz cuadrada de 2 no me da ese número entero, sino que me da decimales. Pasa lo mismo con la raíz cuadrada de 3 y con un montón de radicales más. Tenemos dos notaciones particulares, las cuales son pi y Euler. Euler es un número irracional con una expansión decimal muy grande y pi también, ¿verdad? Generalmente los conocemos como 3,14, pero no es esa su expansión decimal, sino que su expansión decimal es muy grande. Observemos esa expansión. Tanto en pi como en Euler, observe que ella continúa, ¿verdad? Son infinitas y no periódicas. Igual pasa con la raíz cuadrada de 3 y con la raíz cuadrada de 2. Los números irracionales hay algunos datos importantes. Entre ellos es que la raíz cuadrada no exacta, como los ejemplos anteriores, automáticamente pasan a ser números irracionales. Y cuando sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos un número racional
con 1 racional, automáticamente esa expresión se me convierte en un número irracional. Esos datos son importantes que los tengamos claros. Ahora sí, vamos a trabajar. Vamos a hacer algunas prácticas. Entre ellas tenemos 2,256. Si revisamos bien, nos damos cuenta que tiene una expansión decimal finita. Por lo tanto, esa expresión pasa a ser un número racional. La siguiente, observamos que tenemos la raíz cuadrada de 5. Automáticamente sé que la raíz cuadrada de 5 es irracional. Igual podemos revisar su expansión decimal en la calculadora. ¿Ok? Al hacer esa división de un número irracional con uno racional, automáticamente toda la expansión pasa a ser irracional. Si observamos la siguiente expresión, nos damos cuenta que 6,26, 26, 26, parece que hay un patrón, pero se rompe ese patrón al parecer un 8 y un 3, y la expresión continúa. Pasa a ser un número irracional con una expansión decimal infinita, no periódica. Ahora, si nos vamos a la práctica de la guía de trabajo número 1, en la primera actividad, la actividad número 1, nos damos cuenta que había que clasificar la expansión decimal en infinita periódica o infinita no periódica. En la primera nos damos cuenta que ella no tiene sus 3 puntitos, ¿verdad? Lo que significa que ella termina, por lo tanto pasa a ser una expresión finita. En la segunda nos damos cuenta que no lleva un periodo, ¿verdad? Y la expansión continúa, lo que significa que es una expansión infinita no periódica. Y así pasa con los demás. Debemos revisar cuáles son sus expansiones. En la segunda actividad, lo que deberíamos hacer o que debemos hacer es observar sus expansiones decimales y poder explicar el por qué eso es un número racional. Entonces, la primera observo que es racional porque tiene una expansión decimal finita. En la segunda pasa lo mismo. En la tercera observo que lo que hay es un patrón. 0,24, 0,24, 0,24. Por lo tanto, es una expansión decimal infinita periódica, por eso es racional. En la otra, lo que observo es que hay una resta. Al restar Euler menos Euler, automáticamente su resultado es un número entero. ¿Qué nos da? Nos da 0, ¿verdad? Y en un número entero es un número racional. En la última, la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado pasa a ser un número entero también. Esa expresión nos da 5. Por lo tanto, 5 es un número entero y el número entero pasa a ser un número racional. En la actividad número 3 también debemos explicar el por qué este tipo de números son irracionales, ¿verdad? Entonces, el primero es muy sencillo porque al observar su expansión decimal nos damos cuenta que tiene una expansión decimal infinita, no periódica. En la segunda pasa lo mismo, pero ¿qué pasa en la tercera y en la cuarta? Bueno, tenemos 2 que es racional, pero pi es irracional. Automáticamente al multiplicar esos dos números, esa expresión se convierte en un número irracional. Y en la última tenemos una suma de un irracional con uno racional. Y esa suma, ¿verdad? Se convierte automáticamente en un número irracional. Y así sucesivamente para completar las demás prácticas. Espero que les sirva, chicos, y nos vemos. Hasta luego.